Son muchos los objetos que fueron colocados por el mismísimo demonio para ocasionarle sufrimiento a la especie humana. En esta entrega de relatos paranormales conoceremos la historia de unas emblemáticas pinturas, las cuales son obra del denominado pintor maldito. Recuerda que puedes apoyar al canal compartiendo este y los demás videos con quien creas que pueda disfrutar de este tipo de contenido. No siendo más lo que tenía por decirte, continuemos con el video. Más conocido como el pintor maldito, Bruno Amadio, veterano de la Segunda Guerra Mundial, fue reconocido por plasmar en el lienzo los retratos de los pequeños que lloran. Algunos afirman que Bruno plasmó en esos cuadros el sufrimiento de los niños durante la Segunda Guerra Mundial, pero otras versiones indican que los cuadros son retratos de una tragedia en la que estos 9 niños murieron calcinados. Se rumoraba que el pintor, frustrado por su fracaso, pactó con el demonio en busca de la fama. Quería que todo el mundo viera sus obras. No se sabe a ciencia cierta qué tomó el demonio a cambio de aquel prestigio. Lo que sí se sabe es que las pinturas guardan una estrecha relación con incendios espontáneos en múltiples residencias en la década de los 80. Los bomberos de la época afirman que entre las ruinas de los incendios, sorprendentemente, lo único que se encontraba intacto eran aquellos retratos. En total son 12 cuadros, los cuales transmiten la tristeza de aquellos pequeños en sus ojos. Uno de los cuadros, el más maldito de la colección, esconde el rostro de un demonio, el cual devora la cabeza de uno de los pequeños. A la actualidad se pueden encontrar ejemplares de estos cuadros del pintor maldito y, a pesar de no ser originales, llevan consigo la misma maldición. El rostro del demonio se puede observar al girar la pintura. Olvidada en el tiempo, queda la historia del joven que durante meses ahorró dinero para adornar la pared de su casa con algo de arte. Lo hacía para darle algo de armonía a su hogar. Hogar de bajos recursos, en el cual vivía Santiago y su familia. Aquel joven que días atrás comenzó en un nuevo empleo en una enorme ciudad, como las que plagan todo el mundo, repartía pizzas. Su salario era miserable. Sabía que era muy poco dinero. Aún así, este servía para ayudar a mantener a sus hermanos y a su madre. Del borracho de su padre no me desgastaré hablando. De seguro, él tendrá su merecido tarde que temprano. En una de sus entregas, aquel joven pudo ver en una enorme pared un cuadro gigantesco. Al parecer era un niño que se encontraba llorando. Entregó la pizza y quien la recibió le dijo: "Es mi posesión más valiosa, no por lo que puede llegar a costar, sino por lo que simboliza para mí. Es señal de poder, de grandeza. Ha estado en mi familia de generación en generación". Después de estas palabras, dio a aquel joven una muy buena propina y cerró su enorme puerta de roble.
Durante varias semanas aquel joven fantaseó con un lugar así al cual llegar todas las noches, quizá con una chimenea, como las que salen en las películas, y un único cuadro, ese mismo cuadro que adornaba aquella enorme pared, para después despabilarse y volver al encuentro con su realidad, una casa pequeña, sin comodidades ni lujos. Días después, aprovechando que tenía una entrega cerca, aquel joven planeó cruzar por aquella mansión y tal vez poder ver de nuevo ese cuadro. Gran sorpresa se llevó cuando, en vez de casa, encontró cenizas, de las cuales salía un olor a carne quemada. Decepcionado, el joven partió de aquel lugar, pensando que tal vez jamás tendría el dinero suficiente para comprar algo así. Cuadras más adelante, un tipo llevaba consigo aquella hermosa pintura. El joven lo abordó y le dijo: «Hey amigo, ¿cuánto quieres por esa pintura? Sé que no es tuya, y si no me la vendes, alertaré a las autoridades. Sé que te la robaste de aquella casa que se incendió calles atrás». Asustado, aquel hombre la abandonó en medio de la acera y salió a correr. El chico sabía que no era correcto apoderarse de esa pintura, no de esa forma, así que decidió regresarla al lugar del incendio. Tal vez llegaría a manos de algún familiar de las víctimas de aquella fatídica noche, o al menos eso pensaba. Años después, en el terreno donde se encontraba ubicada esta mansión, protagonista de una tragedia, se edificó una enorme tienda de antigüedades, la cual era atendida por un caballero que no aparentaba tener más de 20 años, pero sus conocimientos sobre arte, cultura y temas ocultos lo hacían aparentar al menos un par de siglos vagando por las frías calles del mundo. Guerras, pestes, tragedias, asesinatos, sectas, maldiciones. Fuera cual fuera el tema, este joven mostraba tener un manejo vasto e incluso, ante aquellos conocedores a profundidad de la materia, este fácilmente pasaba por un experto. Fue entonces cuando un joven cruzó por aquella tienda de antigüedades. Y se quedó ante el enorme vitral. Estaba admirando una pintura cuya historia era bien sabida. Se trataba de la misma pintura que fue rescatada de aquel incendio, decían algunos. Otros la culpaban de haber cobrado las vidas de aquella familia. Aquel hombre encargado de dicha tienda callaba cuando le preguntaban el origen de dicho cuadro. Lo mantenía cubierto al caer el sol y lo exhibía por un par de horas en el día. Cuando algún acaudalado intentaba comprar con 1001 excusas, siempre se negaba a venderlo. Sorprendidos quedaron al ver que un hombre de aspecto humilde salió de aquella tienda con esa valiosa obra de arte. Aquel repartidor de pizzas por fin había logrado su cometido. Tenía algo que lo hacía sentir un poco más. Era un objeto valioso, algo que atesorar. Tenía uno de los niños que lloran en sus manos. Él poco sabía de su historia. No conocía el nombre del pintor que lo inmortalizó. Simplemente
Sabía que era un cuadro muy caro. Para aquel repartidor no se trataba sino de un niño que posiblemente tenía hambre o había vivido en carne propia la desgracia que deja el paso de la guerra. Tal vez podría tratarse de alguien en la absoluta miseria, alguien que carecía de cualquier tipo de valor y con su llanto se liberaba de sus cargas. El cuadro sería exhibido en la entrada de su casa, aunque no era una casa tan lujosa como la que años atrás había visto, era su hogar, y ahora tenía algo que valía la pena. La madre de este joven fue la primera en comenzar a sentir en carne propia el mal que su hijo había invitado a pasar. Aunque humilde, ese era su hogar, y el infierno que esta mujer vivió no se lo deseo a nadie. Durante los últimos instantes de su agonía, aquella mujer le contó a su hijo que el niño bajó de la pintura y secó su llanto con su vestimenta. Fue tal la impresión que una fuerte presión en su pecho sometió a aquella mujer, quien, ayudada por un hombre muy elegante que cruzaba por aquel humilde barrio, la ayudó a llegar a su cama, la cual se convirtió en su lecho de muerte. Cuando el joven regresó a su casa, su madre le contó esta historia para, con su último aliento, implorarle que regresara a la pintura, a lo que el joven se rehusó, ya que era una pieza invaluable, de la cual jamás se iba a deshacer. Gran sorpresa recibió cuando la noche se dio paso entre el día de la sepultura de su madre, y el niño que llora estaba de pie ante el retrato, observando aquel lienzo vacío. De aquella humilde casa solo quedaron cenizas. Algunos afirman que el joven perdió la cordura y prendió fuego al que por tantos años fue su hogar. Esto con él adentro. Otros rumorean que aquella pintura mató a la madre y regresó por el joven. En fin, son solo rumores, nada más. Mientras tanto, yo recupero mi pintura. Aún recuerdo el día que lo invité a pasar a mi tienda y le dije que podía escoger lo que quisiera, porque sabía que iba a escoger aquel retrato que años atrás le di la oportunidad de conservar a unas calles de este mismo negocio. Confieso que me conmovió un poco esa decrépita mujer, cuyo rostro reflejaba una vida llena de necesidades. Me conmovió verla en el suelo. Tal vez por eso la ayudé a llegar a su cama. Aún no lo sé. La mente humana funciona de formas muy curiosas. Total, el joven me prometió que la pintura sería mía de nuevo cuando él muriera. Yo solo recuperé lo que por derecho me correspondía. ¿Le venderías tu alma al diablo por un poco de fama? Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por ser parte de la familia de relatos paranormales. No muchos logran soportar este tipo de historias hasta el final. Si aún no haces parte de esta nuestra comunidad, te invito a seguir viendo nuestras historias. Tal vez allí encuentres una que te anime a pertenecer a la familia de relatos paranormales. Si tienes alguna historia por contar y quisieras compartirla con nosotros, puedes dejarla en los comentarios.
mi Instagram personal o el correo que aparecen en la descripción del video. No siendo más lo que tenía por decirte, me despido. Hasta la próxima.